Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de entrevistas literarias. El día de hoy estamos con Salvador, un compatriota que vive en estos momentos en Estados Unidos y de quien tengo el placer de haber leído Cofrecillo, el libro que nos reúne en esta oportunidad. Salvador, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Potter? Un gusto. Pues antes de pasar a leer su biografía, quiero hacer un cierre personal de este libro porque, como le comentaba tras bambalinas, es la penúltima lectura que tuve en 2021 y fue un cierre, un broche de oro, porque es un libro estupendo, sinceramente. Bien, palabras más, palabras menos. Es un libro muy bueno, que lo recomiendo 100%. Y ahora voy a deleitarlos con la biodata de nuestro invitado del día de hoy. Eh, Salvador nació en Lima en el 78, él se licenció en Dirección de Cine y Literatura, es doctor en Lenguas Romances por la Universidad de Miami. Ha publicado ensayos académicos en diversas revistas especializadas y el libro de teoría cultural sobre lo mutante en el 2020. También es autor de novelas como Zeppelin en el 2009, Amanecerá en el 2021, y de las colecciones de narrativa Shogun Inflamable, esa también me encantó la presentación, en el 2015. Otras cavidades 2017 y piezas 2018. En su faceta de antólogo ha preparado numerosas selecciones de cuento iberoamericano contemporáneo, entre ellas La condición pornográfica en el 2011, Kafkaville en el 2015 y Lo sintético en el 2019. Actualmente se desempeña como catedrático de cine y literatura en los Estados Unidos y dirige la revista de ficción extraña Cósmica Calavera. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Efectivamente. Ahora, Salvador, sinceramente yo no quiero meter la pata. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Rayo. Rayo. Ajá. Ese es Como Roberto Baggio, pero con R. ¿Te acuerdas ah, del jugador de fútbol? no, de fútbol no sé nada, pero... Había un jugador de fútbol italiano en los 90 que se llamaba Roberto Baggio, que Rayo. era famoso, y es con B labial, y lo Ajá. mío es con una R en vez de una B. Claro, sí, porque esto lo estaba discutiendo con unos amigos. Voy a entrevistar a un pata que es un excelente escritor y voy a meter las 5 patas porque no sé pronunciar ese apellido. Es una cosa terrible, terrible. Rayo en italiano significa lo mismo que en español, rayo de luz, eso. Claro. Bacán, bacán. Oye, y esto pues, o sea, Cofrecillo, ¿no? Cofrecillo es un libro que ha salido por la editorial Casa Tomada, bien, este año, bueno, el año pasado, 2021, En y noviembre. en noviembre, exacto, o sea, ya casi casi terminando el año, ¿no? Como que el último espumarajo. Y se trata de un espeluznante viaje por parte de la obra en prosa de Salvador Luis, un volumen recopilatorio que reúne textos producidos entre los años 1999 y 2021, así como una peculiar forma de abordar la realidad. Entonces, esta es una compilación de tu trabajo. Sí. Perfecto. Son Yo tengo varios libros que son los que has nombrado. Ahí falta un par, pero ya no vamos a llenar la biografía con tanta cosa. Pero este libro que publiqué con Casa Tomada, en realidad ya es el tercero independientemente, y luego también tengo dos antologías con Casa Tomada. Porque yo publico con Gabriel Rimachi, que es el director de Casa Tomada desde el año 2009. Lo que pasa es que mis libros independientes, no las antologías, aparecen cada 6 o 7 años con él. Entonces es como que aparezco y luego desaparezco de, de lo que sucede en Perú. Y como yo no vivo en Perú, en realidad solamente creo de esos 3 libros he ido a presentar uno alguna vez cuando coincidió con un viaje familiar, pero incluso mis padres vivían aquí en Estados Unidos, entonces no tenía que regresar tan seguido. Y bueno, hay también un par de antologías que publiqué con él, uno se llama Asamblea Portátil y la otra se llama Malos Elementos, pero ya tienen más de 10 años. Entonces, Malos Elementos es del 2012 y Asamblea Portátil del 2009. La gente que se acuerda de eso es la gente de mi edad, los cuarentones. Entonces, ya no es tan fácil. Y como te digo, es diferente vivir fuera y estar en contacto vía internet contigo, por ejemplo, hoy, que estar ahí, caminar por la feria, saludar y ver a todo el mundo. Eso siempre, digamos, la relación que puedas tener con las personas cambia debido a lo de internet, ¿no? Y a la distancia. Claro, no, sí, definitivamente, ¿no? Ya sabemos que en el mercado local, pues, que el autor esté presente, qué sé yo, ayuda mucho a movilizar, ¿no? Los libros en general, ¿no? Aquí lo que
por si acaso les estoy dejando en alguna parte del video un enlace para que puedan ver la reseña que hice sobre este libro, bien, en el cual yo destaco algo genial, que es el tema del tratamiento del lenguaje que tienes tú. O sea, sabemos que cada autor tiene pues su propia voz, ¿no? Y la voz que tienes tú es excepcional, debo decirlo, ¿no? Mm. Porque siento que es, aunque este sea un símil bastante infantiloide, siento que es como un gran juego de Lego, ¿sabes? Cada pieza calculada en su lugar, ¿no? Que removerla, pues, es una opción inexistente. Pero lo que quisiera preguntar en todo caso es que aquí tenemos una mixtura de varias aventuras, varios, eh, digamos, varias historias, ¿no? Entre ciencia ficción, lo fantástico, etcétera. ¿Cómo es que tú decides esas historias y no otras? Porque me imagino que tienes más, ¿no? Esa combinación, esa receta. Bueno, el libro tiene tres partes, ¿no? Una antología personal. La primera parte son 6 cuentos, 6 relatos. Luego hay una segunda parte que es una novela hecha con fragmentos, con microrelatos. Y finalmente hay otra segunda novela, que es la que cierra, que está dividida en 2 narraciones, pero combinadas forman una novela. Y en realidad la excusa para publicar el libro fue esa última novela que se llama Díptico de la Oruga, que es la que cierra el libro, la que cierra Cofrecillo. Yo publiqué ese libro, yo tengo una editorial aquí en Estados Unidos, en la que publico eh, aproximadamente cada 12, 13 meses. Durante mis vacaciones escribo y luego lo que escribo en las vacaciones lo publico, no sé, unos 9 meses después de revisarlo y esas cosas, ¿no? Entonces ese sellito que yo tengo aquí independiente es un sellito en el que yo soy el único autor y, y que me mantiene vivo, así no sé, me distraigo. Pero aparte de eso, los libros se venden, se distribuyen a través de Amazon y esas cosas. Bueno, el libro que yo publiqué en el año 2020 con mi editorial es Díptico de la Oruga, que esta es la versión que yo publiqué es esta. ¿Ya? Eh, este libro yo lo quería publicar en Lima porque se lo había regalado a Gabriel. Gabriel y yo pues nos conocemos tantos años. Y le había dado una copia, él incluso lo había reseñado en su programa de radio y le gustó, ¿no? Y me dijo, oye Salvador, cuando quieras, ¿no? Lo publicamos aquí, tú me avisas. Y bueno, eso es lo que íbamos a hacer originalmente, pero cuando finalmente se dio, le dije a Gabriel, Gabo, le dije, oye Gabo, ¿y qué tal si insertamos, no sé, unos cuentillitos y lo hacemos un poco más amplio y que ya no sea solamente la novela, sino que sea, no sé, como una antología? Y ahí fue que comenzó todo. Entonces elegí 6 cuentos, los 6 cuentos que están ahí son 6 cuentos que no están en mis libros, son inéditos que yo, salvo uno que sí está, pero que en realidad creo que no lo tengo por aquí, lo dejé por allá y ya no me voy a mover. Pero, pero el libro que tuviste, la presentación Show Inflamable, esa es la versión, la reedición de Show Inflamable, la que tuviste por internet. La versión original la publicó Casa Tomada en el 2015, ¿ya? Pero esa versión de Casa Tomada, si mal no recuerdo, no tiene 3 de los cuentos que yo incluí en la versión definitiva aquí en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, de esos 3, elegí uno para Cofrecillo, ¿ya? Que nunca había sido publicado en Perú, que se llama Gore. Gore es uno que está en la versión estadounidense y que ahora está en Cofrecillo. La versión estadounidense de Shogun, pero y ahora está en Cofrecillo en Perú. Y los otros 5 cuentos son cuentos inéditos. Había 2 que participaron en revistas eh, y 3 más que simplemente tenía guardados ahí de libros que nunca he publicado. Yo comencé a publicar en el año 2006. Mi primer libro es en 2006, pero tengo 2 libros, uno de 1999 y otro del año 2001, que nunca publiqué y que nunca voy a publicar, porque son esos experimentos en los que uno está ensayando el futuro. ¿Ya? Y bueno, uno se llama Oscuridades y el otro se llama La Circunferencia. Eh, Oscuridades es básicamente un poquito de terror, un poquito de fantástico, y La Circunferencia se llama La Circunferencia porque
empieza en un punto y luego cierra en el mismo punto. Entonces hacía una circunferencia el libro. Y la idea era bonita, pero me parece que la ejecución era muy mala. Entonces ese es el libro Oscuridades del 99, La circunferencia del 2001. Pero lo que sí descubrí con ambos libros es que algunas de las piezas me gustaban y algunas de las piezas funcionaban independientemente, fuera de esos libros. Entonces, a pesar de que nunca publicaría esos dos libros, no sé, primitivos, eh, lo que sí hice fue sacar 3 cuentos de ahí. Entonces, los 2 o 3 cuentos más antiguos que están en Cofrecillo pertenecen a esos volúmenes originales. Uno se llama, eh, espérate, El Esplendor es del 2001, y te acuerdas de aquel día, es de 1999. Entonces esos dos relatos son bastante antiguos, y la compilación tiene esa parte de los relatos y luego tiene 2 novelas, y abarca desde 1999, debido a ese relato antiguo, hasta el año 2021, eh, porque también me parece que hay un cuento del 2021 que se publicó en una revista uruguaya hace poco, que se llama Contaminación Futura, que dirige el escritor Ramiro Sánchez, que es un escritor de ficción especulativa allá en Uruguay, muy bueno, por cierto. Y bueno, la cosa es que los cuentos decidí que fueran inéditos. Entonces, básicamente nada que se haya publicado en Perú. La segunda parte, que es la otra novela, Díptico de la Oruga, no, Prontuario de los pies y de los zapatos. Tengo tantas cosas en ese libro que se me confunde. Bueno, Prontuario de los pies y de los zapatos, que es la novela intermedia, digamos, en el libro, lo publiqué originalmente en el 2012, pero solamente en formato digital. Nunca se publicó en libro. Había antes, ya no existe. Este libro tenía una web que tenía la novela en 3 idiomas, en español, en francés y en inglés. Yo las mandé a traducir. Eh, y también tenía una sección con una entrevista que me hizo la escritora argentina Tatiana Goransky, y tenía reseñas. Había reseñas de distintos escritores de Latinoamérica. Lo que pasa es que eh, yo dirigía una revista que se llamaba Los Noveles. La dirigí desde el año 2001 hasta el año 2011, y era una revista de narrativa y poesía, y esa es la razón por la que conozco a tantos autores de España, de Latinoamérica, porque los publiqué. Algunos de ellos ya están muy, muy distanciados, otros todavía seguimos cerca, pero digamos que la gente de mi generación, las personas que tienen 40 y tantos, todos nos conocimos hace 20 años, y yo publicaba a varios de ellos. Y bueno, con algunos seguimos siendo amigos. Y bueno, esa revista me permitió tener eh, esta, mm, estas redes de contactos y de personas que nos interesábamos en lo mismo. Entonces, cuando se publicó Prontuario, en aquella versión digital, me hicieron entrevistas, me ayudaron con reseñas, y todo se compiló en un solo website, que era un website solamente del libro. Y eso lo hice en el año 2012. Estuvo en línea hasta más o menos el año 2017, me parece, y luego lo transferí a mi web personal, porque ahí está. También tengo una web personal, salvadorluis.net, donde eh, archivo todo, digamos, ¿no? Pero como Prontuario nunca había sido publicado en papel, decidí incluirlo en Cofrecillo. Entonces, Cofrecillo, como ves, empezó siendo solamente Díptico de la Oruga, luego añadí los 6 cuentos inéditos, y luego dije, bueno, también añado Prontuario de los pies y de los zapatos, ¿no? Y todo era simplemente porque quería publicar la novela de la oruga. La verdad es que la novela del medio, ¿no? Este de Prontuariado para mí creo que es lo mejor, la carnecita más jugosa Este, o sea, lo que más es, he disfrutado, ¿no? Tú sabes que yo no la había leído desde, pues, o sea, llevaba, no te miento, 8 o 9 años sin leer Prontuario, ¿ya? Wow, Y la volví a leer para esta compilación. claro. Dije,
bueno, si la voy a incluir la tengo que volver a leer, dije. Obvio. Entonces, primeramente sentí que no había envejecido el libro, que estaba igual de fresquito que cuando lo publiqué en el 2012, pero también sentí que había momentos en los que me asustaba, porque tiene unos momentos en los que dije, estos personajes son malvados. Y el protagonista, bueno, el que tiene más protagonismo, que es Mm. un personaje que se llama Tabaré, eh, es peligroso ese hombre. O sea, está haciéndolo a través del deseo y trata de no dañar a nadie, pero en el fondo está haciendo un par de cosas ahí que no son muy productivas para el ser humano. No, sí, eso tienes razón. No, es que me encanta la mixtura de géneros y cómo se va desarrollando y cada nueva parte tiene casi un plot twist personal, ¿sabes? Y eso es lo que Ah, me sí. parece, eso es lo que me parece genial, ¿no? O sea, funcionan como microrelatos, pero también de algo más grande, ¿no? Como células dentro de un tejido, ¿no? Independientes y a la vez formando un todo. Y creo que eso funciona muy bien, ¿no? Creo que eso es lo que funciona muy bien, porque son como pastillas que puedes darle una pausa cuando Eso. te sobrepasa, ¿no? Porque hay Como momentos en que capsulitas. claro, claro. Es que hay momentos en los cuales la lectura a mí sí, sí eso me rechazó, ¿no? Como que, ¿qué está pasando acá, no? O sea, de verdad está pasando esto, ¿no? Entonces, estaba poniendo una pausa, pero no sentía que estaba cortando la historia, ¿no? Sino que, pues, podía dejarlo y luego retomarlo más adelante. ¿Cómo Es se te que ocurrió yo este? te digo, sinceramente, Poldark no... eh, obviamente es una estética que ya tengo, que ya la he pulido con los años, esto de los fragmentitos, ¿no? Pero en realidad la razón por la que eso sucede de ese modo es porque yo me formé con cuentos y no con novelas. Y además de, no solamente con cuentos, sino con microrelatos. Eh, tengo un libro de microrelatos que fue el primero que publiqué, pero que ya no lo he reeditado y no lo pienso reeditar, pero es un libro en el que se ve todos, en ese libro los fragmentos no están conectados porque son independientes, pero podrías rastrearlo de prontuario a ese libro, porque es más o menos la misma extensión y tienen esta función de que tienen vida independiente y al mismo tiempo podrían pertenecer a algo más si quisieras, ¿no? Y eso es lo que traté de hacer con el tiempo. Ahora, si tú lees algo como díptico de la oruga, díptico también está hecho a través de fragmentos. Lo que pasa es que ya son fragmentos un poco más interconectados. Y lo mismo, digamos que la versión prehistórica de eso es lo que pasa en Prontuario de los pies y de los zapatos, ¿no? Algo un poquito más breve, pero que también está interconectado. Claro, en el caso de Díptico, esta novela que está dividida pues en dos partes, ¿no? Ujú, La primera es, o sea, es ciencia ficción, ¿de acuerdo? ujú, Pero es tan lisérgico, ¿no? Aparte del lenguaje que tiene cierta prosa poética, ¿no? Y creo que de eso también hemos estado hablando, ¿no? Acerca de la poesía antes de que empecemos la grabación. Em, pero creo que es muy buena esa primera sección, como lo decía en mi reseña, ¿no? O sea, yo siento estos tres elementos, ¿no? Este autor mítico o casi de culto, ¿no? Estos dos amigos que de pronto entran en esta secta y esta guerra intergaláctica a su vez, sí. y los tres se van entrelazando, ¿no? Y hay un momento en el cual, o sea, perdón si estoy haciendo un poco de spoilers, en todo caso, para que no se asusten Tú, tanto, ¿sabes confíen en el qué? libro. Di lo que quieras porque en el fondo yo me he dado cuenta de tantas presentaciones que uno puede decir la trama y la gente cuando lee el libro no se acuerda de lo que dijiste. Imagínate, wow, bueno. Así que en el fondo yo creo que no importa si alguien hace spoilers o no. En todo caso, lo que quería decir es que me gusta mucho cómo esos tres elementos se van concatenando, ¿no? Como decía en la reseña, siento que es como un nudo, ¿no? Bastante grande, una especie de escalera de tres Mm. partes que se van entrelazando, ¿no? Y la parte final de esta novela corta, pues que tiene este lenguaje tirante, ¿no? Constante, en el cual te vas repitiendo, ¿no? Que me recuerda mucho a cómo abre el libro también, ¿no? Entonces, pues, o sea, te estoy diciendo lo que reseñé en mi video, por último, que me imagino que lo has visto No, así. no, no, sí, pero sí tiene relación con lo que es el texto en sí, porque si uno compara, y eso creo que lo dijo Sumalavia también cuando lo presentó, yo no había reparado en eso porque en el fondo es obvio que uno ordena y uno dice, bueno, este va aquí primero y este va después y este es el que cierra,
pero no me había dado cuenta que había empezado con un texto que era muy parecido al que cerraba. Eso no me había dado cuenta, ¿no? El cofrecillo, ¿no? El primer relato, que no tiene nada que ver con el segundo relato de la novela que cierra el libro, tiene una sintaxis parecida. Ujú. Tiene la manera de ordenar las oraciones y el patrón rítmico de las oraciones como que se repite en los dos, pero yo no me había dado cuenta de eso y al final resultó ser que sí, era como un Un inicio y sándwich. un final muy parecidos, se cerraban, ¿no? El ciclo. Así que bueno, funcionó el efecto. A veces creo que todas esas cosas son, no sé, accidentes, pero unos accidentes que estaban determinados por el destino. Ya. Sí, inconscientemente buscas ese orden, ¿bien? No hay actos De fallidos. repente, sí, Claro, quizá. claro. Y ahora vamos a pasar en todo caso a las influencias que se han vertido para crear Cofecillo. Yo por ahí detecté alguna, por ahí un Ujú, poquito de Juan Rulfo, quizás, ¿no? En este ujú. cuento de los cyborgs, ¿no? Bueno, no Sí. sé, cuéntame cuáles son tus influencias. Bueno, en general, yo no podría existir sin Franz Kafka y sin Mario Bellatín. Eh, Kafka obviamente ya es lo clásico, ¿no? Bellatín sería un narrador mucho más contemporáneo. Yo, por ejemplo, de la generación de fines de los años 60, o sea, narradores latinoamericanos, como Bellatín o Bolaño, ¿no? Pero yo no leía tanto Bolaño, yo leía más Mario Bellatín en esa época, que eran narradores que publicaron en los años 90. Cuando yo tenía 15, 16 años, eso era lo que se leía. Entonces, o leías Bolaño, o leías Bellatín, leías Pasoldán, o leías Alan Pauls. Yo leía sobre todo Bellatín, sobre todo Alan Pauls. Eh, Leía un autor que es un poquito mayor que ellos, que es César Aira. César Aira y Bellatín creo que imito mucho de ellos las extensiones de los libros. Los libros de César Aira y de Bellatín son muy cortos, como los míos. Estas novelas que yo publico no tienen más de 80 páginas. Y ellos suelen tener esa estética también. Entonces eso es algo que yo rescaté de ellos porque cuando tú me dices la palabra en el lugar exacto, sí es cierto, pero eso tiene que ver con el hecho de que la extensión que utilizo no es una extensión de 300 páginas. Entonces, y eso tiene que ver con mi formación. Al haberme yo formado con autores que publican libros más breves, absorbí eso de ellos, pero también porque me gusta y porque siento que puedes contar mucho en poco espacio. Entonces, me funciona. No significa que todo el mundo deba tener la misma línea, simplemente que a mí me funciona. No funcionaría igual si intentara escribir un libro de 400 páginas, sería un desastre. Entonces, por eso no lo hago, porque conozco mis limitaciones. Y además porque estoy contento con lo que ya descubrí que puedo hacer. Entonces, esas dos influencias creo que son vitales, Kafka y Bellatín. Y hay autores peruanos que me gustan, pero que no precisamente se manifiestan en mi estética, pero que sí leía muchísimo. Yo leía muchísimo a Ribeiro. Me leí todo de Ribeiro entre los 15 y 18 años, lo leí a Ribeiro todos los días. En la misma época que yo leía Cortázar, estaba leyendo Ribeiro, que es más o menos esa época. La misma época que estaba leyendo Borges también. Borges y Cortázar son importantes del mismo modo que los de Ribeiro. Pero cuando tú lees mis textos no vas a encontrar tanto de ellos, porque mi prosa se parece más a la de Mario Bellatín, por ejemplo. Yo no tengo ningún problema en decir que a Mario le he robado muchísimo. No me afecta decir eso porque yo enseño en la universidad, hago análisis de texto todos los días y puedo ver quién le roba a quién todos los días. Y así alguien lo admita o no lo admita, es obvio. Uno puede decir, ah, mira, este señor se pasó la vida leyendo a Lovecraft. Este señor se pasó la vida leyendo a Virginia Woolf. O esta señora le encanta Lispector. ¿Ya? Entonces, eso se puede ver. Si has leído mucho, eres capaz de darte cuenta cuáles son las... Había un profesor en el doctorado que no le gustaba que utilizáramos la palabra influencias. No, prefería que utilizáramos la palabra préstamos. ¿Ya? Yo creo que cualquiera de las dos funciona.
Entonces puede ser que alguien está siendo influenciado o que alguien ha tomado un préstamo de otro autor. Pero todo eso es fácil de notar. Entonces, como te decía, solamente para resumir, Kafka, Belatín, luego hay otro nivel que es Ribeiro, Cortázar y Borges, y también César Aira. César Aira lo disfrutaba mucho más cuando era un veinteañero yo, ahora ya no lo leo tanto, creo que ya se ha vuelto repetitivo, pero eso nos pasa a todos, en algún momento se nos acaba la fórmula. Eh, ¿Y qué más te podría decir? Mi influencia, tengo una influencia muy fuerte a través del cine porque yo estudio dirección de cine. Entonces, y el cine que me gusta es usualmente el cine experimental. Veo de todo, veo serie B, veo documentales, veo todo, porque los directores de cine tenemos que ver hasta anuncios de televisión y sacamos algo interesante de eso, porque lo interesante es la cámara y la luz y el sonido, entonces todas esas cosas influyen en un director de cine. A pesar de que yo ya no dirijo desde hace muchísimos años, eh, no dejo de pensar de ese modo. Entonces a veces cuando escribo también pienso como si estuviera montando una película, entonces por eso es que hay esos saltos en el tiempo a veces que no son tan literarios, que son más cinematográficos. Eso viene de ahí. Y también, la forma en que resumo las tramas, esos fragmentos a veces son bloques y no tan microrelatos, sino unos bloques más o menos de una página. Eso es la manera en que uno resume una película también. Eso se llama un tratamiento, un treatment en inglés, y básicamente estás resumiendo toda la película en pequeños párrafos. Y me acostumbré a hacer eso cuando estudiaba dirección de cine y también cuando trabajé un tiempo en el mundo audiovisual. Y bueno, yo creo que eso lo extrapolo un poquito a la literatura. Y por eso es que parece como un híbrido raro, ¿no? Entonces el cine es muy importante. En el cine te podría decir, pues, usar una lista de 20.000 directores, pero da lo mismo porque al final te podría decir desde, no sé, cine iraní hasta cine soviético, pero al final da lo mismo porque si no viste la película, da lo mismo, pues, ¿entiendes? Lo único que es importante acerca del cine es que sí es muy, pero muy relevante en lo que hago y precisamente por el background profesional que tengo y además porque yo elegí estudiar cine y literatura al mismo tiempo, porque la licenciatura que yo tengo es en las dos cosas. Aquí en Estados Unidos puedes hacer eso al mismo tiempo. Entonces yo estudié la universidad aquí en Estados Unidos, entonces tuve la suerte de poder hacer eso, ir a clases de literatura y ir a clases de cine a la misma vez. Y yo creo que eso tiene que ver. Y lo otro que hago mucho, de lo que tomo mucho y absorbo mucho, es de los cómics. Leo cómics desde que tenía 5 o 6 años y apenas aprendí a leer en inglés, estaba ya leyendo Batman y esas cosas. Y hasta el día de hoy yo colecciono, entonces ya no colecciono Batman y eso. Tengo los números que debo tener, digamos, por coleccionista, pero ya no leo Batman de la manera en que la leía cuando tenía, no sé, 12 años. Pero sigo leyendo las novelas gráficas todos los meses. Yo también tengo un website de reseñas en el que hago reseñas de novelas, cuentos y comic books, más o menos 3 al mes, 3 o 4 al mes, depende de cuánto tiempo tenga. Y hay autores que sí me gustan mucho, me gusta leer bueno, Alan Moore y esos clásicos, sí, pero de los autores nuevos leo a uno que me encanta que se llama Jeff Lemire, él es un canadiense. Me gusta leer también a Donny Cates, que es un chico relativamente nuevo, que tiene una carrera de más o menos unos 8 años, pero que se dedica a unas mixturas especulativas, fantásticas. Y dentro del mundo del cómic es básicamente lo que leo ahora, ya no es tanto superhéroes, sino más bien body horror y un poquito de ciencia ficción. Eso es lo que estoy leyendo más en cómics ahora. Pero sí tienen, ¿sabes lo que absorbo de ellos? Es más que todo la imaginación. Porque es difícil
absorber lenguaje de un cómic book, porque son diálogos nada más. Entonces no puedes, salvo que tu novela sea solamente diálogos, no hay nada más que puedas obtener de un cómic book. Pero en lenguaje no te va a servir demasiado, pero sí te sirve visualmente para imaginar. Entonces, cuando yo leo novelas gráficas, incentiva mi imaginación al 1000%, mucho más que una novela normal. Es casi el nivel de una película, que es la misma razón por la que veo muchas películas. Yo cuando escribo un libro, tengo una lista por proyecto, digamos, que si yo sé que mi libro va a ser, no sé, una historia romántica, digamos, ¿ya? Imagínate que quiero escribir Romeo y Julieta, ¿ya? Si quiero escribir Romeo y Julieta, tengo que ver 20 películas de esa temática, ¿ya? Y leer 20 libros de esa temática, ¿ya? Entonces hago unas pequeñas listas, a veces son 10 libros, a veces son 10 películas, a veces son 15 películas y 5 libros, no sé, depende de la situación. Pero sí me preparo por proyecto de esa manera. Entonces, cuando ahora que estoy trabajando en un próximo libro, estoy haciendo eso, ¿no? Entonces mi próximo libro sucede en una especie de bosque que se va transformando con el tiempo. Es un bosque seco y de repente hacia el final de la novela es un bosque súper húmedo y hay una especie de diluvio, entonces hay una transformación del espacio y esas cosas. Y todo eso, y para inspirarme un poco, he estado viendo series de televisión y películas que suceden en bosques. Entonces, visualmente me ayuda a imaginar esas palabras, a pesar de que las imágenes no son palabras, de algún modo me empuja a eso. Entonces, entre la literatura, el cine y los comic books, eso es todo para mí. No me influye, no sé, la repostería, no. Bueno, bueno. Pero me gustan los pasteles y las galletas. Bueno, es que eso que comentas, pues sí tiene mucho sentido. O sea, y eso también es algo que yo repito bastante, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo fui muy influenciado por el cine, por mi papá, por ejemplo, ¿no? Que él era guionista de cine y demás, y me hablaba mucho de eso, ¿no? De la dirección de la cámara, de los planos, etcétera, de la Claro. luz, ¿no? Y varias personas me dicen que escribo como si estuviese escribiendo una escena de una película, ¿no? Pero es que yo creo que esta también generación, estas últimas generaciones son más visuales también, ¿no? Eso sí, las generaciones, eso es cierto, porque es diferente escribir en el siglo XXI a escribir en el siglo XIX, eso sí. Cuando no existía el cine en 1820, es obvio que nadie va a pensar la literatura de modos tan fragmentados, crear ambientaciones que son movimientos de cámara, ¿no? Mm, Eso lo puedes notar en novelas más contemporáneas, a partir del siglo XX lo empiezas a notar. claro, Eh, pero, pero como tú mismo dices, no necesitas estudiar cine, como yo hice, para tener esa influencia, porque basta con que te hayas sentado desde niñito a ver televisión todos los días o a ir al cine todos los días y, no sé, eso te llega de todos modos simplemente a través de la visualización. claro, claro, de todas formas, algo absorbes. Sí, sí. Sí, sí, oye, pucha, ¿qué te puedo decir? A ver, vamos a ir reuniendo ideas, ¿de acuerdo? En el Ujú. libro de Cofrecillo, bien, van a encontrar como bien lo que acaba de mencionar Salvador, pues aquí les voy a mostrar, hubiera marcado, hubiera sido más inteligente de mi parte, pero Si en fin. quieres, hablamos de los cuentos que más te gustan. Pues sí, como te digo, por ejemplo, el cuento con el que empieza Tú y yo en el hoyo, bien, aquí Ujú. pueden ver la lista, no sé si se puede observar bien de todas maneras. Les comento, o sea, lo que más me encantó de todo fue Culminación, por ejemplo, ¿no? Culminación, que Culminación. es la primera parte de la última novela. Ujú. Exacto, ¿no? O sea, creo que es, como te mencionaba, ¿no? La forma en cómo presentas la historia creo que es esencial, ¿no? De ahí, por ejemplo, tú y yo en el hoyo me gustó porque, a ver, yo no soy mucho del tema realista en realidad, no, que no me pega mucho. Y cuando empecé a leer dije, ok, pensé que íbamos a hacer algo fantástico porque después de la presentación bien de esta novela del show inflamable dije, pero vamos a ver, vamos a ser realista, vamos a dar la oportunidad. Y de pronto la narración fue, qué bacán, ¿no? O sea, estamos entrando a algo diferente, ¿no? Me gusta eso. Sí. Gore me gustó bastante. Tabaré tiene 43 años, fue genial.
La que tiene la de los androides, ¿te acuerdas de aquel día, creo que es? Ah, esa, no, la de No, los androides se llama Tecné. Tecné, perdón, Tecné. Esa me gustó bastante por ese giro final, aunque ya me la iba oliendo, ¿no? Como que, como esta de, como te dije, ¿no? Que me parece ahí un Ese es poquito de, básicamente ese es un homenaje a Juan Rulfo, por no, eso. no tiene nada más. Incluso se nota, creo, que si tú revisas los demás textos y lo comparas con ese, se nota que en realidad es más Rulfo que yo. Tiene más de... O sea, yo estaba imitando la manera en que Rulfo adjetiva, estaba imitando la manera en que utiliza el lenguaje, sobre todo de esa parte del norte, sur de Estados Unidos y norte de México, que era lo que yo quería, Ujú. ¿no? Transferir lo que es de él, que es un lenguaje de Jalisco, hacia una parte fronteriza, porque yo quería que fuera fronteriza, pero también al mismo tiempo al medio oeste de los Estados Unidos. Entonces me estaba imaginando todo un mix lingüístico y lo transferí porque mi cuento no sucede en México, sucede en Estados Unidos, en un Oklahoma que ha desaparecido, que está en ruinas, pero está tomando todos los vendrían a ser estilemas de Juan Rulfo y básicamente es un homenaje a Pedro Páramo ese cuento. Sí, me gustó mucho cómo en dos, tres líneas se establece una distopía y ya está, ¿no? Un futuro Mm, devastado, como dices, o sea, no hay necesidad, no hay necesidad de más, ¿no? Como dices tú, o sea, es que creo yo que más que como acabas de decir hace un momento que hablar de que conoces tus límites, creo que conoces la cancha donde te manejas, ¿no? Vamos a hacer claro. un símil así a futbolístico, aunque yo de eso no sé nada, ya lo dije nuevamente, ¿bien? Pero es No eso, ¿no? conocías a Roberto Baggio. Es verdad, en serio. Sí, háblame de juegos de computadora y probablemente me pueda defender, pero he Muy sido bien, muy... muy bien. De Sí, eso conozco un poco también. Mi hermano es un vicioso de eso. Y yo genial. también era cuando era niño, pero ya no tanto. Bueno, bueno. Au, ok. Bueno, pero en todo caso, eso es genial, ¿no? Es decir, cuando uno conoce las habilidades, ¿no? Conoce, pues, en dónde se desenvuelve bien, puede repetir esta fórmula, como dices, ¿no? Y va mutando con cada nueva creación. Tenemos que ir cerrando en todo caso esta entrevista, que espero que la hayas pasado bien, porque yo me la he pasado súper, súper genial, Salvador, diciendo lo Gracias, siguiente. Pablo. Cofrecillo se encuentra dentro del territorio peruano. De acuerdo a menos esta versión, ¿no? Como ya lo saben bien, hay otras versiones, disgregados de cuentos que pueden conseguir en los Estados Unidos, por Amazon y demás, pero este libro en específico con esta combinación de cuentos está por la editorial Casa Tomada, ¿bien? En Perú. Así que en la descripción de este video estoy dejando el link para que ustedes puedan acceder a la editorial y puedan solicitar el libro con envío, me imagino, a todo Perú. Bien, y de lo Sí. contrario, pues también lo pueden encontrar en las diversas ferias de libro que se van a dar ahora que este 2022 se está reanudando, si Omicron lo permite. Bien, ¿algunas palabras finales, amigo? No, muchas gracias por la invitación, Poldar. Gracias por el tiempo. Y nada, como dijo Poldar, que el libro lo pueden encontrar a través de Casa Tomada. Pueden comunicarse con la editorial en su website, círculodelectores.pe, o también pueden ir a alguna de las ferias que se dan en todo el país y O librerías por también, ahí ¿no es estará cierto? Cofrecillo. Librerías también, ¿no? En librerías en Lima está en el Virrey. Genial, genial, genial. ¿Verdad? Punto aparte, postdata, ¿no? Cósmica Calavera es un proyecto que Ah, tienes sí. actualmente. Me gustaría que nos hablas brevemente sobre este proyecto, por favor, para saber si hay convocatorias y cómo es, porque la gente, los nuevos escritores quieren mucho eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como te dije, yo he tenido más de una revista antes. Primero tuve los noveles del 2001 al 2011, luego tuve otra que se llamaba Specimens del 2013 al 2017, y ahora esta es mi tercera revista en línea. Todas son digitales, todas han sido digitales. Las dos primeras ya no se encuentran en línea. Tengo los archivos en disco duro, pero ya no tengo nada en la red. Y esta última, a diferencia de las dos primeras, donde publicaba a gente de todas partes, pero no solamente de todas partes, sino de todos los géneros, entonces había realismo fantástico en un solo volumen. Ahora solamente me estoy dedicando a lo que vendría a ser los géneros de lo insólito. Entonces está fantástico, ciencia ficción, horror, también un poco de experimentación, pero un weird fiction que es, digamos, experimentación hacia lo terrorífico, fantástico, y la revista se llama cosmicacalavera.com. Y básicamente lo que publicamos es ese tipo de historias de toda Latinoamérica y de toda España. Publicamos a 6 autores por número
El próximo lunes sale el primer número de este año. Lo Ujú. hacemos 3 veces al año, en enero, mayo y septiembre. Y pueden encontrar la convocatoria en línea en cosmicacalavera.com. Hay un pequeño tab ahí que dice publica en CC, en Cósmica Calavera, y ahí les explica lo que tienen que hacer. Y lo único que sí, que si envían textos ahí, tengan paciencia porque en estos momentos hay una pequeña cola de como de 20 autores que están esperando. Pero, pero lo hago con mucho cariño porque nunca me ha gustado, siempre me ha gustado más bien dedicarme mucho a la edición, y mis antologías y mis revistas son esa parte de mí, ¿no? Entonces yo tengo mi obra, mi sellito por mi lado, hago mis cosas y luego tengo las revistas para los demás. Pues bien, ahí lo tienen. Entonces, 3 cosas para apuntarle. Al primero, conseguir cafecillo. Segundo, entren al Cosme de Calavera para poder ver las convocatorias. Y ahora que recuerdo también, Casa Tomada está haciendo un concurso de novela, ¿no es cierto? Fantástica, Anímense. internacional, ¿no? Internacional, con un Sí. premio sustancial, ¿no? Es un premio interesante. Justo conversaba con Gabo, decía, ojalá que el dólar no suba, porque, hijo, la vas a ver, ¿no? Pero mira, aprovechen, aprovechen. Son tiempos inciertos, así que la creatividad les surta en algo positivo. Sí, aprovechen, esa convocatoria, está muy bonita. El premio iba a ser nacional originalmente, y Gabriel lo pasó esta semana que sea internacional, y me parece que eso está bien porque Sí, permite que si gana alguien de fuera, también eso sirve para que la gente se conozca más, y si gana alguien de Perú, sirve para que de fuera conozcan más a los peruanos, ¿no? Entonces es una ganancia de cualquier punto de vista. exacto, es un win-win. Perfecto. Pues ya lo saben. Entonces, recuerden en la descripción del video están todos los links para acceder a todo esto. Y pues nada, con nosotros será hasta la siguiente oportunidad. Les estoy dejando más contenido en el canal, aquí en el video. Muchas gracias, Salvador Raggio. Y Gracias, Paul. uno de los mejores libros de 2021. Fuerte abrazo.